Bienvenidos a una nueva edición de Garrity Talks, la primera para este año 2026. En esta ocasión vamos a charlar con parte del equipo de la campaña Cenascat de la agencia Monks Argentina, reconocida con un Grand Prix en Craft en Garrity 2025, además de un Silver y un Bronze en otras categorías. Hoy estamos con Pablo Vitale, SVP Executive Creative Director, Lala Fernández, VP Group Account Director, y Alberto Fernández, Group Creative Director de Monks Argentina, para que nos cuenten más sobre esta campaña reconocida internacionalmente. Bienvenidos y muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Gracias por invitarnos. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas felicitaciones antes que nada por este premio que es el primer Grand Prix para una agencia argentina en Garrity. ¿Qué representa para ustedes este reconocimiento por parte del jurado de Garrity? Nada, la verdad que ganar un Grand Prix en un certamen global tan competitivo que viene creciendo como viene creciendo Garrity y con un jurado de tanto renombre, tanta trayectoria, es un inmenso honor para nosotros, para todo nuestro equipo, ni hablar obviamente de ser los primeros en el país en lograrlo. Y creo que de alguna manera es un poco un recordatorio del talento y la creatividad de la región, ¿no? Que demuestra que podemos salir a competir de igual a igual y destacar en la escena mundial. Así que súper, súper felices con el reconocimiento. Veamos la campaña entonces y luego la comentamos. Perfecto. May 26, 1990, Formula One legend Ayrton Senna makes history in Monaco, a 1 minute 21.314 seconds lap record. But the untold story of his high-octane life outpaced even his fastest times on the track. So when Netflix launched his biopic, there was the chance to bring these two worlds together. Introducing Senna's Cut. For the first time ever, Netflix aired a full show on a teaser ad, but with a twist. What about next season? We edited the 6 episodes to mirror the pace of his legendary lap. Analyzing data from Monaco's 19 curves, kilometers per hour were converted into multiple playback speeds to match every frame of the show. When he hit the throttle, the playback speed surged. With every sharp turn, users could glimpse iconic moments from the series. 52 gear changes, 3,347 meters, and more than 2,245 clips and layers were translated into 1 minute, 21.314 seconds of pure adrenaline. Nos dejó con ganas de mucho más. Nada, piel de gallina, la puta madre, amigo, la puta madre. La cura dei dettagli. Tutto è stato riprodotto con estrema attenzione. Ok, va pasando todo medio rápido. Llegué a ver un karting. La más parte más rápida de la historia. 35 years later, Senna topped the podium again, but this time on Netflix. What about next season? Primeira vitória da Fórmula 1 esse jovem brasileiro. Together. Brasileiro campeão. 90, 91, 92. It's a joke. There's incredible break. And quit. Ayrton Senna, a batida muito forte.
que les hicieron a raíz del premio, que la pregunta clave para crear la campaña fue cómo contar la vida de uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 en apenas 81 segundos sin perder la esencia de la historia. Cuéntenos un poco sobre cómo nace la campaña. Bueno, el desafío que teníamos un poco es que todo el mundo conoce a Senna como una leyenda del deporte, incluso acá, bueno, siendo brasileño, incluso acá en Argentina, en Colombia, es como una figura muy importante, pero lo que no muchos sabían es que su vida también fue muy vertiginosa, con muchos, digamos, como sub y baja, idas y vueltas, digo, de amor, de deporte, de superación. Entonces, como que teníamos el desafío de unir a esas dos personalidades en algún punto, el Senna deportista con su vida, y ahí se nos ocurrió que quizás una manera de contarlo es decir que él vivió su vida tan rápido como manejaba o quizás más. Y a partir de esa premisa fuimos como trabajando y trabajando, apuntalando la idea hasta que dijimos, bueno, por ahí tenemos que agarrar o sea, su vuelta más icónica y transformar esa vuelta o ese, digamos, como esa velocidad para contarlo en una especie de trailer, de teaser. Ni siquiera podíamos como describir bien si era un trailer o un teaser porque era algo realmente nuevo, como que buscábamos referencias y no había, lo cual es muy, muy bueno. Pero básicamente eso, ¿no? Como intentar contar todo lo increíble que fue su vida a través de su velocidad. Mm. ¿Y cuáles fueron los mayores desafíos? ¿Fue fácil contar con el apoyo de Netflix para una campaña tan original y tan nueva como recién acabas de mencionar? Eh, Nunca es fácil, digamos, pero lo que ellos tienen es que más allá bueno, después le contaremos, pero como trabajamos hace mucho con ellos, confían mucho en nuestro criterio y en las cosas que proponemos, se hizo como un trabajo en equipo en donde dijimos, bueno, tenemos esta idea, queremos comentar, como contar esto, ¿qué podemos hacer? Porque tampoco es fácil como lanzar toda una serie antes de que salga realmente en la plataforma, pero por eso también hubo como mucho trabajo desde el lado del cliente, pero creo que desde el primer momento se subieron como al barco y dijeron, bueno, esto está buenísimo, es algo que tenemos que hacer, que tenemos que empujar. Y de desafío fue un poco eso, ¿no? Como entre showrunners, cliente, marketing, agencia, descular la manera de poder mostrar toda una serie antes de que salga en la plataforma, ¿no? Como que terminó siendo la serie misma la campaña, que es algo muy, muy increíble. Así que muy contentos con eso. Y hay algo que nosotros siempre destacamos. Hace más de 12 años que trabajamos con el cliente. Hemos vivido muchísimas transformaciones y se ha generado una dinámica de equipo que para nosotros siempre es un placer trabajar con ellos, ¿no? Por un lado tenemos el equipo de titles y de marketing con quien se suben al mismo barco que nosotros, son fanáticos de las ideas. En el momento en que surgió este primer boceto, era, si es por acá, tenemos que hacerlo, hay que empujar. Obviamente otra batalla es ir, como mencionaba Beto, con los showrunners, los dueños del título, ¿no? Y convencerlos de lanzar un contenido entero en un tráiler era súper osado. Entonces, creo que gran parte del éxito que tuvo la campaña y lo bien recibido que fue y de la innovación que despertó, que generó, tiene que ver con esa osadía por parte del cliente, ¿no? De animarse a ir y pelearse internamente, conseguir la aprobación de un showrunner y que te deje usar un contenido entero para salir a innovar en un formato. Y creo que eso fue un desafío que, por suerte, gran parte del equipo de Netflix estuvo on board desde el principio y nada, palo a palo logramos esa aprobación y nada, los resultados están a la vista, así que felices, felices con eso. ¿Y cuál fue la recepción por parte de la audiencia? Porque ya contaron un poco los objetivos y que querían contar la historia de él como persona también, pero ¿qué pasó con la audiencia? ¿Qué fue el feedback que tuvieron? Creo que igual, yendo un paso atrás con respecto a los objetivos, digo, obviamente nosotros siempre tenemos como al público cautivo de Ayrton, pero también hay que pensar que Ayrton murió hace 30 años y que no deja de ser una figura que para un montón de gente y sobre todo para la audiencia de Netflix es un desconocido. O te puede sonar o puedes ser fan de la Fórmula 1, pero no era tan sencillo, digo. Creo que también por eso como que nos pusimos como objetivo buscar una manera tan creativa de contar las cosas, porque realmente había que casi que transformarlo, me acuerdo cuando nos llegó el brief, en una novela para la audiencia que no lo conocía, como decir, bueno, más allá de que no conozcas a Ayrton, míralo, porque realmente es muy emocionante la historia, y eso tiene mucho que ver con la idea también que tuvimos, como lo que mencionaba Beto, de los altos y bajos. Digo,
llegarle a una audiencia cautiva, fan de Ayrton, es mucho más sencillo que ampliarlo a la audiencia de Netflix, que es una audiencia masiva. Y creo que eso es lo que nos permitió mucho la pieza que hicimos y toda la campaña. Digo, no fue solamente esta pieza, sino una campaña también que hablaba de la rivalidad entre argentinos y brasileros y demás, que permitió tener muy buenos resultados y llevar a la serie a un número 1. Digo, con lo complicado que es una, entre comillas, biopic y de una personaje que no es local, digo, le fue muy, muy bien a la campaña y a la serie. Sí, y creo que también un poco lo que mencionó Lala, no solamente conectar con estas nuevas generaciones, sino incluso con no fanáticos de la Fórmula 1, ¿no? De millennials, Gen Z, digo, ahí en ese sentido había una audiencia muy amplia como suele tener los contenidos de Netflix, y en este caso lo interesante tenía que ver con contar una parte de la historia no tan conocida, ¿no? Lo que mencionaba Beto al principio, todos sabemos las hazañas deportivas de Senna, pero muy pocos conocen de la vida personal de Ayrton, ¿no? Entonces un poco este fue el desafío y que logramos encontrar este formatito de contar la vida de Ayrton a la velocidad de Senna. Y creo que hubo una estrategia de medios inteligente para poder llegar a esas nuevas generaciones y entender el uso de esas plataformas como Instagram, como TikTok, para que las propias audiencias puedan frenar el contenido, puedan compartir, buscar easter eggs, momentos icónicos de la vida de Senna y generar conversación orgánica como se dio y que eso sumó mucho a la repercusión de la pieza, ¿no? Quizás sabemos que estuvo con Yuya, pero eso, bueno, los de nuestra generación, ¿no? Exacto, exacto. Pero la gente buscaba, acá está Yuya, este es el momento, no sé qué. Y eso estuvo buenísimo, eso estuvo buenísimo. ¿Y tienen alguna anécdota curiosa o particular para contarnos durante el proceso de desarrollo de la campaña o la filmación o algo así? Yo creo que lo más loco fue que nos tuvimos que disfrazar de matemáticos, físicos, digo, como que empezamos a hacer números y dejamos nuestros cuadernos, no eran puntas, eran todos como cuentas, ¿viste? En un momento era, no, pero espera, si va a esta velocidad, ¿cómo hacemos? Y creo que eso no, la verdad, trabajamos un montón, consultamos con un montón de gente como para encontrar también cuál era la equivalencia perfecta, porque en un momento pensamos que eran frames per second, pero en realidad no, era la velocidad de reproducción. Entonces, como que también ahí hubo un trabajo increíble que hay que destacar de los editores que trabajaron en esto, porque realmente fue muy artesanal y muy increíble cómo lograron como captar esa velocidad, pero lo más loco fue eso, que era juntarnos a hablar de matemática y fue realmente divertido y exótico. Sí, creo que el gran desafío de Craft que tuvo la pieza también tuvo toda una parte de data muy, muy concreta, ¿no? De analizar la telemetría, de entender. Una cosa era contar un contenido rápido, o sea, agarrarlo a la misma velocidad y contarlo de punta a punta a la misma velocidad, pero otra muy distinta era empatarlo con la telemetría de una carrera específica que tenía sus tramos de recta, donde alcanzaba velocidad de 350 kilómetros por hora, con una curva donde bajaba a 45. Entonces, tratar de ser fiel a eso, empatarlo y al mismo tiempo mostrar las partes más interesantes de la serie que queríamos mostrar, era un trabajo de una artesanalidad extrema y lo disfrutamos un montón, pero real que éramos, nada, parecía, era rarísimo. Pasaba la gente por adelante de la oficina y teníamos todas las paredes llenas de cálculo que nadie entendía qué estábamos haciendo, pero nada, fue parte del aprendizaje y lo disfrutamos un montón. Y a eso sumarle, obviamente, lo que contaban los chicos antes, que no podíamos mostrar todo. No podíamos mostrar toda la Claro. serie ahí, porque obviamente es contenido que la gente tiene que ir a Netflix, pero son desafíos lindos que nos ponen a desafiarnos un poquito, incluso nuestras locuras de todos los días. ¿Y qué aprendizaje les dejó hacer una campaña como esta que tuvo tanto reconocimiento? Siempre pasa que el típico que te dan el Oscar por la primera peli y después, ¿qué pasa? No, no, a ver, aprendizajes nos dejaron un montón y creo que cada nuevo proyecto de Netflix es un desafío en sí mismo, ¿no? Cada uno es muy distinto al anterior y creo que eso es lo interesante de trabajar con una marca de entretenimiento. En este caso, por lo menos a mí me quedaron dos cosas muy marcadas. La primera, que la forma en que contamos una historia es tan importante como la historia misma. Creo que acá habré encontrado un formato muy particular que la forma en que se desarrolla la pieza te transmite y lo transforma en una experiencia en sí misma, ¿no? Uno puede en un Mm. trailer sentir la velocidad de estar subido en monoplaza a 300 kilómetros por hora y vivir esa vuelta mientras te estoy contando una historia y creo que eso se vivió muy bien en la pieza. Y lo último, volviendo un poco a lo que mencionamos antes, ¿no? De hay que arriesgar. No es fácil ir a una empresa de entretenimiento y decirle, bueno, para esta pieza necesito que me des tu contenido entero y lo voy a publicar antes de que se estrene. Y te dicen, estás loco.
Y ahí creo que, de vuelta, hay que celebrar a Netflix porque se animaron a apostar de esta manera y a liberar el 95% del contenido para guardarnos dos cositas para el título, como mencionaba Lala. Y en ese, me parece que en ese arriesgue es donde está la ganancia. Y esas son las dos cosas que por lo menos yo me llevé fuerte de la campaña. Y sumo que creo que la inconformidad es algo que caracteriza mucho a este equipo, que nosotros ya teníamos la campaña. Y sin embargo, el equipo sigue y sigue buscando y sigue tirando y sigue viendo dónde hay algo distinto que no dijimos o que nunca hicimos, y de ahí sale esta idea. Y de nuevo, volver a, digo cliente, pero ya es prácticamente amigo, de decirle, che, yo sé que tenemos la campaña cerrada, pero mira lo que salió, queremos contarte esto, a ver cómo lo podemos hacer. Creo que habla de un equipo que constantemente está buscando cómo hacer cosas que sorprendan y no quedarse con, bueno, ya cerramos la campaña, ya está. ¿Y alguno de ustedes es fan de Fórmula Uno o seguís solo trabajar para esta campaña en particular? No, nadie era fan. Nadie. Todos sabíamos de Ayrton, por lo menos somos más 30, entonces sabíamos quién era, pero no había ningún fan. Pero lo que tiene bueno Monks es que por más que el equipo core, que trabajamos siempre para Netflix, no era fan de la Fórmula 1, hay mucha gente y de diferentes equipos que siempre nos permite como traer como a modo de consultores o de que nos ayuden, ¿viste?, a traer insights, a contarnos un poco de la historia, incluso antes de recibir el brief o de ya al final volvernos expertos. Siempre hay alguien que nos puede sumar. Teníamos desde gente que se llamaba Ayrton hasta, no sé, gente que sus papás lo habían ido a ver y qué sé yo. Entonces nos permitió sumar un par de personas que nos ayudaron un montón en el proceso. Sí, entre el título y Colapinto, creo que todos aprendimos un montón de Claro. Fórmula 1 al mismo tiempo y nos ayudó, nos empujó mucho, pero sí, la realidad es que nos tuvimos que valer de expertos en el tema y por suerte teníamos a mano bastantes. ¿Y cómo se presenta el 2026 para Monks Argentina? ¿Algún proyecto en el cual estén trabajando, sobre el cual nos puedan contar alguna cosa? Nosotros con Netflix tenemos, como decíamos antes, una relación como muy a largo plazo. Trabajamos con ellos hace 12 años y todos los años tenemos proyectos. No podemos, obviamente, contarlos públicamente hasta que salen o por lo menos hasta unas semanitas antes, pero estamos trabajando en cosas muy lindas que se van a venir ya dentro de poco, 3 meses, 2 meses, y que espero que les guste tanto como esta idea. ¿Y qué tipo de historias o temas les gustaría ver en las campañas premiadas este año en el circuito de festivales creativos internacionales? Mira, creo que en una era donde la IA está ganando cada vez más terreno, me encantaría, al menos en lo personal, no perder la esencia humana de la narrativa, ¿no? Esas historias genuinas, emocionales, imperfectas, propias de la empatía humana, obvio potenciadas por la inteligencia artificial, porque nadie va a negar que llegó para quedarse y que es una revolución y que nos hace a todos mejores o al menos más eficientes, pero no dejarnos llevar por las herramientas, ¿no? Como me encantaría poder encontrar ese punto medio y que el año que viene por lo menos aspiro a eso, a historias más humanas, potenciadas por la tecnología, pero sin perder esa chispa que nos genera esa empatía y esa cercanía. Sí, yo ahí te sumo que el otro día pensaba que arranqué a trabajar en esto por una serie desde comerciales, gráficas, que me dejaban algo, ¿viste? Como que me obligaba a verlas o las recordaba porque eran una canción o esa cuestión medio como de entretenimiento que en un momento la publicidad empezó a perder. Y más allá del mensaje que se deje o no, que está buenísimo que la publicidad sea una vía para dejar esos mensajes. Creo que el entretenimiento, hacer sentir algo a la audiencia de disfrute, es algo que yo valoro un montón en las piezas que veo, que juzgo y que tengo a mano, más allá del cliente o de si se trata de un cliente de entretenimiento, no. No, la pieza te deje algo disfrutable, ¿no? Eso a mí me encantaría ver más todavía. ¿Lala? Creo que a mí me genera siempre mucha expectativa como cómo cuentan las historias. Digo, no, creo que ideas buenas hay. Todos sabemos también que en esta industria hay mucha idea que no sucedió. Y creo que las ideas reales que uno vio en la calle y después ganan premios y son historias lindas contadas, eso es lo que a mí siempre más me gusta, como esas cosas que reconoces de haber visto y que te generan un impacto en el momento. Y para cerrar, cuéntenme cada uno una palabra para cerrar el 2025 y darle la bienvenida a este nuevo año que comienza. Yo creo que la mía es expectativa.
Se vienen cosas muy lindas y proyectos para el equipo. Yo creo que la mía puede ser consolidación, que es la de agarrar y poder como transformar todo lo que venimos logrando todavía en más. Creo que es una linda palabra. Y yo con Pablo, la mía tenés me la quedo. última palabra. No, me quedo con algo que siento que nos representa un montón, que tiene que ver con la incomodidad. Digo, creo que Mm. 2025 y hace unos años venimos haciendo un poco bandera de ese sentimiento incómodo que nos saca como de la zona de confort y que nos empuja a lo que mencionaba Lala antes. Tenemos la campaña, pero tenemos esto, vamos a empujar, nos metemos en este quilombo a pesar de ya estar filmando con esto. Sí, metámonos. Y creo que eso un poco es lo que representa el ADN de Monks y que a nosotros nos llena de orgullo y no quedarnos sentados, siempre ir por ese valor agregado es lo que me encantaría que nos represente en 2026 y que siga siendo nuestra bandera por muchos años más. Bueno, muchas gracias por este momento compartido con nosotros y contarnos más sobre esta campaña tan exitosa. Felicitaciones otra vez y mucha suerte con todo lo que emprendan este año en 2026. Ojalá sigamos viendo muchos buenos trabajos de parte de Monks Argentina. Muchísimas Gracias. gracias por el Muchas espacio y por esta gracias. charlita. Un placer.